El título del mensaje de hoy es Instrumento escogido. Dios mantiene a sus verdaderos hombres alternando entre la tormenta y la bonanza, entre la mirra y la miel, entre el desprecio y el reconocimiento. El apóstol Pablo le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que le abofeteara para que no se enalteciera sobremanera. Esto Dios lo permite para que su instrumento no olvide que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por esto puede que el hombre de Dios ascienda hoy a las alturas del monte de la transfiguración y mañana puede que esté en el valle de la aflicción. El verdadero hombre de Dios puede hoy levantar su voz y su predicación ungida, y mañana puede estar tembloroso siendo acusado como falso apóstol. Hoy puede estar jubiloso por el éxito, mañana puede estar frustrado por la adversidad. Hoy todos le buscan, mañana todos le dejan. El verdadero hombre de Dios está siempre en el yunque divino, en el cual Dios lo va moldeando, conforme a la voluntad divina y a la necesidad y condición del pueblo. Aunque otros quieran y puedan hacer lo que quieran, el verdadero hombre de Dios no puede. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Otros podrán buscar sus propios intereses, el verdadero hombre de Dios no. Otros podrán trazar y perseguir sus propias metas, el verdadero hombre de Dios no. Otros podrán vanagloriarse, el verdadero hombre de Dios no lo hará. Otros podrán buscarse y darse mucha promoción y publicidad, el verdadero instrumento de Dios no lo hará. Otros podrán ser reconocidos y homenajeados, pero a sus instrumentos escogidos, Dios prefiere mantenerlos unas veces en el fragor del frente de batalla y otras veces bajo la sombra del Omnipotente. Veamos al patriarca Abraham, que después del gran conflicto en el monte Moria, en ocasión del sacrificio de su amado hijo Isaac, por su obediencia, Dios le confirmó el pacto con relación a su descendencia y le llamó mi amigo. Veamos el gran Moisés abriendo y cerrando el mar Rojo, y también veámosle en angustia, con su rostro en tierra, ante la insolente rebelión de Coré y de su séquito. Veamos al poderoso profeta Elías, después de hacer bajar fuego del cielo en el monte Carmelo. Veámosle luego, en gran aflicción, temblando como una hoja azotada por el viento, escondido en una cueva y deseando la muerte. En toda la historia de la Iglesia, no ha habido otro hombre de Dios que haya interpretado mejor a Cristo y su Evangelio, que haya recibido la revelación del misterio de la Iglesia y que haya influenciado más en la vida espiritual de la Iglesia en toda su historia, como el apóstol Pablo. Pero a la vez no ha habido otro hombre de Dios que haya padecido más por el nombre de Cristo que el apóstol Pablo. Quien quiera el ungido manto de Elías, juntamente van las amargas experiencias del enebro, las angustias de la huida por el odio de Jezabel, el escondite en la cueva de Oreb, la indiferencia de los Obadías, la apatía y la desobediencia del pueblo. Quien quiera el éxito del ministerio de Pablo, acepte los padecimientos del ministerio de Pablo. Quien quiera la gracia y la unción dada a Pablo, acepte el aguijón que abofeteaba a Pablo. Quien quiera la posición de Pablo en la historia de la Iglesia, acepte las agonías y martirio de Pablo en el trabajo de la Iglesia. Y desde luego, tenemos el ejemplo cumbre de nuestro Señor Jesucristo, que en un solo capítulo de la Biblia, que solamente tiene 12 versículos, Isaías 53, se registran 39 clases de padecimientos de nuestro Señor, y que luego el Espíritu Santo, usando el apóstol Pablo, resume como sigue: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Alabado sea el Señor. Dios hace que sus instrumentos se sientan solos, para que dependan solamente de Dios. Elías tuvo que estar a solas con Dios 3 años y medio, para luego poder enfrentarse a Acab y a Jezabel. David tuvo que estar huyendo de Saúl como 4 años, para que recibiera las profundas experiencias espirituales de la persecución y del exilio, las cuales le desarrollaron como un hombre conforme al corazón de Dios. Y además fue cuando escribió gran parte de sus inspirados salmos, todo lo cual le capacitó para el reino. Pablo debió estar a solas varios años en Arabia para recibir las grandes revelaciones del misterio de la Iglesia y de la doctrina de Cristo. Juan tuvo que estar exilado en la inhóspita isla de Patmos para poder recibir las grandes revelaciones del libro de Apocalipsis. Dios mantiene a sus verdaderos instrumentos en el yunque divino, en el cual los va forjando para poder usarlos conforme a su propósito y a la necesidad del pueblo. En medio de estas circunstancias y acontecimientos y de experiencias cambiantes, unas veces de tristeza y otras de alegría, otras de lágrimas o de regocijo, otras de revés o de victoria, pues también vienen pensamientos negativos de quitar la mano del arado, o de meterse en la cueva como Elías, o de huir de la responsabilidad como Jonás, o de regresar a Jerusalén como Juan Marcos, o de reiniciar la pesca como los apóstoles, o de vender el mensaje como Balaam, o de alejarse de los compañeros como Demas, o de torcer la doctrina como Himeneo, o de mezclar el evangelio como los judaizantes, o de rechazar la autoridad como Diótrefes, o de ceder a la tentación como Sansón. Pero a los verdaderos hombres de Dios, de la estirpe de los campeones de la fe, Dios los lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, como al justo Abel, como a Enoc, que anduvo con Dios, como a Noé, que salvó la raza, como a Abraham, el padre de la fe y amigo de Dios, como a José, que se conservó en pureza moral, como a Moisés, que rechazó las glorias del mundo, o como a tantos otros que conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos, y otros que aunque fueron atormentados, vituperados, azotados, encarcelados, apedreados, aserrados, matados, exilados, angustiados, maltratados, perseguidos, todos estos vencieron alcanzando buen testimonio mediante la fe, y de los cuales este mundo corrompido no era digno. Y también nosotros, en nuestra propia experiencia, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El instrumento escogido es llamado por Dios, forjado en el yunque de la obediencia, enderezado con el martillo de la palabra, moldeado en las manos del divino alfarero, fundido en el crisol de la santidad de Dios, capacitado con el poder, los frutos y los dones del Espíritu Santo, y entonces se mantiene firme y puede afirmar su rostro como Cristo para enfrentarse al sacrificio. Se esfuerza y es valiente como Josué para la conquista de las almas perdidas. Persevera en la obra como Nehemías, sin acobardarse ante las amenazas de muerte, y dice: un hombre como yo ha de huir
reacciona decididamente como Esther en defensa de su pueblo, diciendo, y si perezco, que perezca. O como Miqueas ante la avalancha de mundanalidad, de pecado y de idolatría en el pueblo, que dijo, aunque todos los pueblos anden en el camino de sus dioses, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. O como Habacuc, que aunque no hubiera alimento, ni abrigo, ni casa, él decía, con todo, yo me alegraré en Jehová, mi salvación y mi fortaleza. O como David, que en medio de la persecución decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. O como el gran paladín del Evangelio, San Pablo, que dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O como Policarpo, pastor en Esmirna, que en el año 155 después de Cristo, al ser instado a que maldijera el nombre de Jesucristo y confesara el señorío de César, él prefirió morir en la hoguera y contestó, 86 años le he servido y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría yo maldecirle, mi Señor y mi Salvador? O como tantos millones de cristianos que murieron como mártires sin negar su fe en Cristo, unos bajo las persecuciones imperiales y otros bajo las inquisiciones papales. O como aún en nuestros tiempos, que se siguen produciendo mártires cristianos bajo regímenes políticos ateos y materialistas, como también bajo regímenes religiosos idolátricos, exclusivistas e intolerantes. Aunque muchos rehuyan y hasta nieguen al Señor para evitarse sufrimientos, está bien claro en las Sagradas Escrituras, en la historia de la Iglesia y en la experiencia cristiana, que no debemos sorprendernos del fuego de prueba, como si alguna cosa extraña nos aconteciera. Pues si sufrimos haciendo lo bueno y lo soportamos, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, a fin de conocerle y conocer el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Porque si padecemos como cristianos, no nos avergoncemos, sino que glorifiquemos a Dios, pues es una honra, y nos gozamos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria nos gocemos con alegría, como herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengamos presente que las aflicciones, los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es al verdadero hombre de Dios, al instrumento escogido, que se le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Palabra fiel es esta, si sufrimos, también reinaremos con él. Y a mayor padecimiento, más se glorificará el Señor en nuestra vida aquí, y mayor será la gloria venidera cuando estemos con él. De modo que, si no hay padecimientos por el nombre de Cristo y de su obra, no hay ministerio, pues la medida en que Dios puede usarnos es la medida de nuestros padecimientos por el Señor y su obra. Hoy hay muchos supuestos ministerios sin padecimientos. Siempre ha habido ministros sin ministerios. Hoy también hay ministerios
sin ministros. Hoy día, para tener ministerio, todo lo que se necesita es adoptar un nombre, registrarlo en el gobierno, tener un número de teléfono para las llamadas, y ya hay ministerio. Un ministerio de publicidad, un ministerio fácil, un ministerio sin padecimientos. Un hermano sincero, pero mal influenciado por esta hemorragia de ministerios, me dijo: hermano Ortiz, he estado orando al Señor que me dé un ministerio. Yo pensé, si alguno desea obispado o ministerio, buena cosa desea. Pero enseguida el hermano añadió: y creo que ya lo tengo, y se va a llamar, y aquí mencionó el nombre de su ministerio, que no quiero repetir. Es decir, de acuerdo a los bajos conceptos que muchos tienen de la obra de Dios y del ministerio, los cuales andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, pues este hermano sincero, pero engañado, cree que puesto que ya tiene un nombre para inscribirlo en el gobierno, ya tiene ministerio. No hace mucho recibí de Estados Unidos una revista en español bastante voluminosa. La examiné y era la revista del ministerio de un hermano. Tenía anuncios comerciales y de iglesias, tirillas cómicas. Busqué algo provechoso para leer y apenas tenía algo edificante. Seguí buscando en la revista para ver en qué consistía el ministerio del hermano, y hallé que dicho ministerio consistía, y así aparece en la revista: repartir tratados, testificar, celebrar cultos al aire libre, hacer trabajo personal, ir a los hospitales, orar por los enfermos, visitar los presos. Pero, amados, es que todo esto es el trabajo que tiene que realizar todo cristiano como individuo y toda congregación como tal. Para realizar este trabajo es completamente innecesario que un creyente tenga que inscribir en el gobierno un nombre con un llamado ministerio, ni mucho menos publicar revistas, ni tener una oficina, ni teléfono, ni programa de radio. Cuando se comienza a construir un edificio, no hacen falta andamios, porque el trabajo inicial no se hace desde arriba para abajo, sino se hace desde abajo para arriba. Hay que estudiar y preparar el terreno, hay que cavar las zanjas para los cimientos y las columnas, hay que echar los cimientos, y luego de los cimientos se sigue construyendo el edificio sobre el terreno hasta la altura del hombre. Entonces es que vienen los andamios que facilitan proseguir construyendo hacia arriba hasta la altura deseada. Nadie comienza a construir un edificio con andamios de arriba hacia abajo. La mayoría de estos llamados ministerios que proliferan hoy, lo que tienen es un andamiaje incorporado con oficina, teléfono, revista, programa radial, promoción, publicidad, y a veces hablando tantos disparates, tratando de hacer algo desde arriba hacia abajo, y desde luego se ve claramente que no hay fundamento, no hay cimientos. Oiga bien, el Evangelio llegó a mi hogar en el año 1928. Yo tenía 10 años de edad. Ya sabe mi edad. Éramos muy católicos. Mi hermano mayor había muerto, certificada su muerte por el médico de familia. Le avisaron a una tía, que era una cristiana llena del Espíritu Santo. Ella llegó a mi hogar. Mi hermano tenía como 6 horas de muerte. Mi tía se arrodilló ante el cadáver y comenzó a orar. Y Dios le devolvió la vida a mi hermano. Y vivió como 46 años más. Esto nadie me lo contó. Lo vi en mi hogar. Estas maravillas sucedían con frecuencia. Usted ve, una sencilla cristiana,
solamente miembro de la iglesia, llena del Espíritu Santo y de fe, sin credenciales, sin oficina, sin teléfono, sin revista, sin promoción, sin publicidad, sin alardes. Lo único que ella tenía era que era una mujer santa, de testimonio limpio, sujeta a la palabra de Dios y a su pastor, esposa y madre ejemplar, realmente llena del Espíritu Santo y de fe, que sencillamente creía que estas señales seguirán a los que creen, y que obedecía el mandato de Cristo de resucitar muertos. Esto es todo lo que ella tenía y era lo que hacía falta. Esto es lo que realmente hace falta a una persona, a un instrumento escogido en las manos del Señor. Hombres y mujeres así son los que este mundo necesita en esta hora crucial, cuando los valores y conceptos bíblicos, espirituales, morales y ministeriales están tan bajos que hay poca diferencia entre la iglesia y el mundo. Hombres y mujeres así son los que la iglesia de Jesucristo necesita en estos días finales, cuando la iglesia tiene que ser la luz del mundo, la sal de la tierra, columna y apoyo de la verdad, como también estar lista para su levantamiento por el Señor. Hombres y mujeres así son los que la juventud cristiana necesita para que le sirvan de ejemplo e inspiración para la búsqueda del rostro de Dios, para ser llenos del poder del Espíritu Santo y predicar el Evangelio por todo el mundo y a toda criatura. Hombres y mujeres que estén dispuestos a padecer por el nombre del Señor y gozosos de ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hombres y mujeres así son los que hacen falta, y estos se llaman instrumentos escogidos, y tú puedes ser uno de ellos. Estimado amigo, rinde tu vida a Cristo y Él te dará nueva vida. Querido hermano, el Señor quiere hacer de tu vida un instrumento en sus divinas manos. Oremos. Padre Santo, mira estas almas que vienen a ti. Sálvales y hazles nuevas criaturas en Cristo Jesús. Oh Dios, mira tu pueblo, que todos pongamos nuestra vida incondicionalmente en tus manos, para que tú hagas de nosotros como tú quieres. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.